a pasar al tema que me tocó. Y en unos pocos minutos tratar de pasarles un aviso de algo que ha venido sucediendo en los últimos años y que, en mi opinión y la de todo el equipo, es un cambio de paradigma y tiene que ver con los, comillas, nuevos hipoglucemiantes, más allá del efecto sobre la glucemia. Recordarles que no tengo ninguna relación con entidades con fines de lucro, como no la tiene nuestro servicio tampoco, no recibimos ningún tipo de aporte de la industria farmacéutica. Todos sabemos que el manejo de los pacientes con diabetes mellitus es complejo y multifactorial, ¿no? Cuando uno tiene una persona con diabetes en la consulta, tiene como un malabarista muchas pelotas en el aire, porque hay que educarlo en el estilo de vida, porque hay que controlarle los factores de riesgo, porque hay que tener la meta de la glucemia. Siempre se nos presenta para el equipo de salud como un verdadero desafío y un problema de salud que tiene muchísima complejidad en el abordaje. Así que, teniendo esto en el fondo de nuestra cabeza, nosotros vamos a poner la lupa en un aspecto muy puntual y muy particular. Lo primero es recordarles que hasta esto que les vamos a contar ahora, la verdad que las intervenciones que eran capaces de prevenir eventos cardiovasculares y muertes en los pacientes con diabetes tenían más que ver con el control de la tensión arterial, con el uso de estatinas, que con la disminución de la glucemia. Es decir, si bien muchas veces el paradigma es glucocéntrico, los pacientes miran qué glucemia tienen, todos los médicos y el equipo de salud miramos qué glucemia tiene el paciente, qué hemoglobina glicosilada, la verdad es que la mejor manera de, abro comillas, comprar salud para un paciente con diabetes era controlarle bien la presión arterial, darle estatinas y, como tercera instancia, el control estricto de la glucemia, que está más relacionado con las complicaciones microvasculares que con la capacidad de prevención de eventos vasculares mayores. Y la otra cosa que nos pasaba hasta ahora es que en los últimos 30 años, los que somos más viejos, vimos aparecer una cantidad de drogas hipoglucemiantes que la gran noticia era que bajaban la glucemia. Y yo digo esta ironía porque la verdad que vimos aparecer una cantidad de familias de drogas que yo decía siempre en las charlas de diabetes, estamos viendo muchas novedades, pero no estamos viendo avances. Porque salían drogas que tenían mecanismos de acción muy simpáticos y muy atractivos, como los inhibidores de IPP4 y otros, pero la verdad es que no eran capaces de mostrarnos que dar esos hipoglucemiantes nuevos mejorara algún resultado sanitario en los pacientes, más allá de el descenso de la glucemia. Pero esto cambió en los últimos años y es el centro de lo que yo les voy a contar. Yo agradezco profundamente a Mauricio Kremnitz, que es residente nuestro, y a otro equipo de residentes, porque les robé algunas diapos, con permiso, algunas las hice yo, otras las robé, y básicamente es contarles qué hay de nuevo con relación a dos familias de drogas, que son los agonistas del GLP-1, agonistas del receptor del péptido 1 similar al glucagón, y los inhibidores de la proteína 2 del cotransportador sodio-glucosa. Estas dos drogas, que son más nuevas, yo digo que por primera vez nos encontramos ante un avance en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y no solo frente a una novedad. ¿Y por qué? Porque estas drogas, por primera vez, dos familias de drogas nos muestran, punto número 1, que independientemente del valor de hemoglobina glicosilada, es decir, no mediado por su efecto hipoglucemiante, son capaces de disminuir la mortalidad global en los diabéticos, en los pacientes con diabetes. Hasta ahora, fuera de bajar la presión y dar estatinas, no teníamos ninguna maniobra en los pacientes con diabetes que disminuyeran la mortalidad global, de manera que esto es un novedón. Por otro lado, también disminuyen la tasa de mortalidad cardiovascular, como ustedes ven ahí, un poquito más los inhibidores del cotransportador que los agonistas del GLP-1, reducción del ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca, reducción del accidente cerebrovascular no fatal, acá parecen ser un poquito mejores los agonistas del GLP-1, y la disminución de la enfermedad renal crónica avanzada. Es decir, que por primera vez tenemos evidencia de que ya no importa solo bajar la glucemia, sino que importa con qué bajamos la glucemia. Y ya no solo importa que baje la glucemia, sino que lo que importa es dar estas drogas que son cardio y nefroprotectoras. Esto es un cambio de paradigma
total. Ahora bien, en todos los pacientes con diabetes, y eso es lo que sigue a continuación. Fundamentalmente, esta está en inglés, pero después seguimos en español, de esas 2 citas que yo les puse, que es una revisión sistemática que recogió toda la evidencia que hay sobre estas 2 drogas, surgió una guía de práctica clínica que básicamente pretende contestar qué hay que hacer en los pacientes que no tienen factores de riesgo cardiovascular, y ya les anticipo que en esos pacientes no cambia lo que veníamos haciendo ahora, es decir, usar el algoritmo de manejo de la hiperglucemia con las drogas habituales y de la manera habitual, pero sí qué hacer con los pacientes que no tienen enfermedad establecida, pero sí tienen más de 3 factores de riesgo, qué hacer con aquellos que tienen enfermedad cardiovascular establecida, qué hacer con los que tienen enfermedad renal establecida y qué hacer con las que tienen ambas enfermedades. Es decir, que el zoom lo ponemos en estas drogas que están demostrando la capacidad de reducir todos estos eventos, pero en un subgrupo de pacientes con diabetes, que son los pacientes que estamos mencionando, con múltiples factores de riesgo o con enfermedad cardiovascular, renal o ambas establecidas. ¿Y qué nos dicen estas recomendaciones? Que consideremos el uso de estas drogas en pacientes que tengan más de 3 factores de riesgo. Esto es una recomendación débil a favor usando la metodología Gray. En aquellos que tengan enfermedad cardiovascular o renal establecida también es una recomendación débil a favor. Y en los que tengan ambas enfermedades, cardiovascular y renal, es una recomendación fuerte a favor. Gráficamente, la recomendación 1 es que las personas que tienen 3 o más factores de riesgo cardiovascular, si a esas personas les damos el cuidado habitual que les dábamos antes, versus darles inhibidores del cotransportador o agonistas del GLP-1, somos capaces, y acá pongo un solo resultado porque me parece el más importante de todos, disminuir la mortalidad por todas las causas. Repito, mortalidad por todas las causas es el resultado probablemente más importante sanitario que tengamos. Y en números absolutos vemos que con el cuidado usual se morirían 7 de cada 1000 personas en 5 años cuando tienen 3 o más factores, 62 con agonistas y 55 con inhibidores. De manera que se recomienda el uso de inhibidores del cotransportador sodio-glucosa luego de metformina. Y esto otra vez es independiente de si se alcanzó la meta de hemoglobina glicosilada de 7. Esto lo remarco porque otra vez ya no importa solo llevar a 7 a la mayoría de los pacientes, sino que en estos grupos de pacientes importa con qué lo llevamos a esa meta. En pacientes que tienen enfermedad cardiovascular o renal establecida, también estas drogas son capaces de disminuir la mortalidad por todas las causas, y como ven, los números absolutos son un poquito mayores, como es de esperar, que cuando solo tienen factores de riesgo, y en este caso se recomienda también el uso de estas 2 drogas. Y cuando tienen ambas enfermedades, la recomendación es más fuerte porque fíjense que el número de personas, de cada 1000 personas en 5 años, 265 se morirían, porque son las personas de más alto riesgo de morir, porque tienen enfermedad cardiovascular y renal. Y con los agonistas GLP-1 la disminuimos, y aún más con los inhibidores del cotransportador. Si bien hay mucha gente que es de la región, yo les digo que la guía de práctica clínica nacional de la Argentina es un poco más conservadora, probablemente por un tema de costos, pero sí considera que la intensificación del control metabólico, glucémico, en personas con enfermedad cardiovascular establecida, que no llegan a la meta con 1 o 2 antidiabéticos, se considere el uso de este tipo de drogas, especialmente el inhibidor de cotransportador. Y en personas con diabetes tipo 2, obesidad y enfermedad cardiovascular que no alcanzan la meta, utilizar como alternativa al inhibidor del cotransportador los agonistas GLP-1 que tienen más efecto sobre el peso. O sea que la guía nacional la contempla de una manera más conservadora que la guía que les mostré anteriormente, básicamente porque es una guía que tiene que tener alcance nacional y por una cuestión de costos. Voy a finalizar mostrándoles que hasta ahora nosotros cuando manejábamos hipoglucemia antes, lo único que mirábamos era qué hemoglobina glicosilada tenía la persona y añadíamos una segunda, tercera o cuarta droga en función del perfil de efectos adversos, con qué droga nos sentíamos cómodos y seguros manejándola, cuestiones de costo. Por primera vez ahora en el algoritmo del manejo de los hipoglucemiantes se introduce una variable
junto con qué nivel de hemoglobina glicosilada, qué comorbilidad presenta el paciente. Y esto nos pasa por primera vez. Entonces, si la persona tiene enfermedad cardiovascular establecida, independientemente de hemoglobina glicosilada, fíjense que acá no estoy hablando de hemoglobina glicosilada, agregamos a la metformina cualquiera de estas dos drogas que mencionamos antes. Si la comorbilidad es insuficiencia cardíaca, vamos con inhibidores del cotransportador. Si tiene enfermedad renal, vamos con cualquiera de los dos. Y si tiene enfermedad renal avanzada, vamos solo con inhibidores con agonistas del GLP-1 porque están contraindicados los inhibidores del cotransportador. Acá, bueno, ponemos si el paciente es frágil, en general se prefiere una droga que no produzca hipoglucemias, y si tiene obesidad, ir con cualquiera de las dos drogas nuevas, porque ambas son capaces de reducir el peso. O sea que, otra vez, por primera vez, antes de intensificar el tratamiento, metemos una nueva pregunta que es, ¿qué enfermedad tiene? Entonces, lo último que les muestro, hay una página que está ahí, la pueden buscar como MatchIt, que les puede mostrar a ustedes en distintos grupos de pacientes, por cada 1000 pacientes tratados, cuántos desenlaces evitamos. Y esta página se puede usar para mostrársela a los pacientes y explicarles por qué uno les está proponiendo estas drogas. En esa misma página también hay cuál es la rutina de medicamentos, cuál es la rutina de test y visitas, cuáles son los efectos adversos, para que los pacientes, junto con nosotros, puedan conocer todo lo que implica tomar estas drogas y tomar una decisión individualizada. Porque yo hace muchos años mostraba esta diapo. Y yo les decía siempre, denle su mano al paciente diabético. Si tienen que priorizar en esa complejidad que es manejar un paciente diabético con diabetes, qué hacer primero y qué hacer después, yo les decía, primero, si fuma, que deje de fumar. Más años de vida que eso no le va a dar nada. 2, si tiene hipertensión, que la controle, porque es una de las maniobras que disminuye la mortalidad global. 3, agreguen estatinas. Prácticamente todos los pacientes con diabetes tipo 2 tienen que ir con estatinas. 4, agregue metformina, y poníamos la aspirina con signo de pregunta. Ya sabemos que la aspirina en prevención primaria no va. Y como último punto, recién considerar el control estricto de glucemia en términos de gradiente de años de vida que les íbamos a hacer ganar a nuestros pacientes con diabetes. Y yo decía, no de vuelta a la mano. O sea que este era el orden de prioridad para ganar años de vida. Ahora habría que agregar, ojo, no es importante el control estricto de glucemia per se, pero habría que agregar un dedo en el que diga, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o renal establecida, considere emplear después de metformina algunas de las familias de drogas que yo les estoy mostrando. ¿Tenemos que salir corriendo a prescribir estas drogas? De ninguna manera. La evidencia que tenemos nos avala para poner en discusión, con esta evidencia que tenemos, los valores y las preferencias de nuestros pacientes y el contexto particular. Esta evidencia nos habilita a poner el tema sobre la mesa. Nosotros ya no estamos más con esta cosa de indicación compulsiva, como van a escuchar por muchos lados, que tenemos una indicación compulsiva ante el paciente con enfermedad cardiovascular o renal. Compulsivo en medicina, en mi opinión, nada. Compulsivo, nada. Y esto entra dentro de la nada. ¿A qué nos habilita esta evidencia? A poner esto a consideración de nuestros pacientes y sus familias, contarles las ventajas y desventajas y tomar en conjunto la mejor decisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karin, por la exposición. Ahora seguimos con la parte de las preguntas que fueron surgiendo por el chat de YouTube. Bueno, yo soy Nieves, les voy a leer las preguntas. Doris quiere saber si estas drogas podrían retrasar la insulinización. Hola Doris, hola. Uy, esperen que me enciendo la cámara. Hola a todas, gracias por la pregunta. En realidad, no. ¿En qué sentido lo digo? Uno escala a insulinización ahí sí, guiado por las metas de hemoglobina glicosilada. La potencia de estas drogas para bajar la hemoglobina glicosilada inclusive es menos potente en términos hipoglucemiantes que otras drogas que tenemos. Pero en promedio, como casi todas las drogas hipoglucemiantes, bajan un 0,8, un 1% porcentual de hemoglobina glicosilada. Lo que quiero decir es que si el paciente sigue fuera de meta,
en algún momento la insulina va a aparecer. O sea que cuando las damos no es para retrasar la insulinización, sino persiguiendo esos beneficios adicionales que tienen. Si el paciente va a requerir insulina porque está fuera de la meta, la va a requerir de todas maneras. Por el momento no hay ninguna pregunta, no sé si alguien quiere escribir en el chat. Como Karin no lo ve, yo se los estoy leyendo. Bueno, aportan que muy clara la exposición. Doris ahí puso gracias. Genial, Doris. Bueno, por el momento ninguna pregunta Bueno, más. y si alguien pasó un aviso, y dejo al próximo que el resumen de esta nueva evidencia va a salir próximamente en la revista Evidencia, así que el que quiera volver a mirarlo lo va a tener ahí, y yo le hice un pequeño comentario editorial, así que el que quiera después volver a leerlo lo va a tener resumido en Evidencia. Karin, ahora sí surgieron más preguntas. Ah, ¿viste? Romper el hielo, ¿viste? A ver, Leandro pregunta cómo intervenir positivamente en los hábitos y conductas de los pacientes. Ya que ello qué pregunta difícil. Es la pregunta del millón. Y la respuesta sería larga, pero sin duda, por eso yo primero puse ese rompecabezas, para que no nos perdamos en el zoom que en estos 15 minutos queríamos pasar sobre estas novedades de aquel rompecabezas de esa complejidad. ¿No? Una vez que el árbol no nos impida ver el bosque, por supuesto que trabajar sobre los hábitos, si el paciente fuma, dejar de fumar, con todo lo que conocemos, la entrevista motivacional, llevarlo de una etapa precontemplativa a contemplativa, usar todos los recursos farmacológicos y no farmacológicos para que deje de fumar, ni que hablar, y todo lo que tiene que ver con dispositivos de educación y de soporte para que el paciente pueda sostener actividad física y cambios alimentarios. Otra vez, que este árbol no nos haga perder el bosque. Por eso empecé con el rompecabezas. Bien. Alejandrina pregunta que si un paciente está tratado y bien controlada su glucemia, pero tiene alguna de las condiciones mencionadas, si habría que cambiar el tratamiento para implementar estas drogas que vos mencionaste. Esto nosotros lo pudimos discutir primero en base a la evidencia, lo que nosotros pensamos, y discutir con la gente de endocrina, y la verdad que sí. O sea, si el paciente está muy en meta, está en 7 de hemoglobina glicosilada y está con 2 drogas, metformina y sulfodrogas, metformina y pioglitazona, la verdad que sería correcto y adecuado retirar la segunda droga y ponerle esta y no agregársela como tercera droga, porque bueno, todo lo que sea agregar drogas agrega costos, efectos adversos y demás. Es decir, en síntesis, si está fuera de meta de hemoglobina glicosilada y tiene estas condiciones, se la agregamos, pero si por meta está, se puede sustituir la segunda droga que tenía por alguna de estas. Bien. Después preguntan si están incluidos en el PMO. Y si por los costos está relacionada, es viable usarlas en la práctica diaria. Sí, en realidad, dependiendo de qué cobertura tenga la persona, y acá hay gente de la Argentina y de otros lugares, tienen las coberturas en general no del 100%, sí del 40%, del 50% o del 60%. Yo estimo, no sé, la persona que hace la pregunta dónde trabaja, que si la Guía Nacional de Tratamiento de las Personas con Diabetes la está incluyendo en algún lugar del algoritmo, en algún momento el botiquín de remediar, o como se llame el programa de medicamentos del Ministerio de Nación, lo va a tener que incluir gratuitamente para indicaciones muy puntuales. El problema de estas drogas después, y con la presión de la industria y demás, es que el nicho se agranda y extrapolamos lo que se probó en un subgrupo de pacientes y ya nos parece que es droga de segunda elección siempre. Entonces, recordar la indicación como importante pero restringida, tiene el descuento que tiene, la droga es cara, ¿no? Son drogas de a lo mejor de 8.000, 9.000 pesos de bolsillo por mes, tienen el descuento que tienen, y mi opinión es que debieran ir al remediar si está en la guía nacional, y cada vez que se usen justificando que se está usando en un paciente que tiene tales y cuales características, ¿no? Pero al 100% no están.
Hay varias preguntas relacionadas con la indicación. Una es cómo iniciar, digamos, el tema de las dosis, si hay contraindicaciones absolutas y precios, como una idea de los precios más allá de esto que comentás de la cobertura. Sí, los precios les dije recién, si quieren yo ahora los busco actualizados y se los paso a Nieves y Nieves los pone en el chat pero no los queremos distraer ni extendernos sobre el próximo orador. Contraindicaciones absolutas, pocas. Los efectos adversos más importantes, que hubo mucho temor con el tema de las amputaciones y demás, ya dijimos, inhibidores del cotransportador sodio de glucosa, solo en insuficiencia renal muy avanzada, menos de 30 de clearance se prefiere que no, tampoco en pacientes que estén saliendo de una cetoacidosis. Los efectos adversos más comunes de los análogos del GLP-1 son los digestivos, hay cierta preocupación con algunos cánceres, entonces se prefiere que pacientes con antecedente personal de cáncer de tiroides no, pero estamos conociendo muchas de estas drogas y el perfil de seguridad es muy bueno y nos estamos sacando varios temores. Yo si quieren ahora les busco actualizadas los precios, por lo menos en la Argentina, pero que están en el orden del tratamiento mensual de los 8.000, 9.000 pesos sin ningún tipo de descuento. Y son drogas, nosotros lo hemos discutido acá en el hospital con la gente de endocrina, que los médicos de atención primaria nos vamos a tener que familiarizar como nos hemos familiarizado con una cantidad de drogas. No aclaramos que los análogos del GLP-1 por ahora, pero prontito vamos a tener vía oral, son inyectables, es una inyección subcutánea, digamos, pero bueno, no deja de ser eso a veces una barrera, ¿no? Alguien pregunta que se me perdió, porque ahora fueron muchas preguntas, si aspirina, entonces solo en prevención secundaria. Es como otro tema, pero si querés brevemente. Eso lo vamos sí, a ver, justo va a haber una intervención de Mica Alurralde que va a hablar de riesgo cardiovascular y cómo estamos con la aspirina, pero en principio, lo dejamos para Mica, perfecto. Claro, no le spoileamos a Mica, no le spoileamos, le dejamos la aspirina a Mica. Y alguien pregunta si hay un paciente que está en meta con metformina y tiene enfermedad renal crónica, si al agregarle un GLP-1 no bajaría demasiado la glucemia, si eso podría traer problemas. No, en general no son drogas que no tenemos miedo con las hipoglucemias por los mecanismos de acción. Ambos, uno es glucosúrico, básicamente, para decirlo rapidito, y el otro tiene que ver con la secreción de insulina, pero siempre está mediado por los alimentos, así que ni metformina ni estas familias de drogas tenemos miedo con la hipoglucemia, no es un problema. Y voy con la última que menciona acá Cecilia, que vos hablaste de que el resultado final, o sea, está evaluado en mortalidad global, si se ve alguna influencia sobre progresión de enfermedad cardíaca o renal, beneficio en Sí, absoluta. En realidad están medidos todos esos resultados. Yo muestro mortalidad global porque tenemos tan pocas intervenciones en la medicina que reducen la mortalidad global que yo me emociono cuando aparece alguna, porque no tenemos muchas. Entonces, a veces es cierto que en pacientes con diabetes mostrar disminución de mortalidad cardiovascular, como es la primera causa de muerte, casi que equivale a mostrar disminución de mortalidad global. Pero sí, disminución, es más, hay estudios con disminución de tasa de progresión a insuficiencia renal terminal en pacientes con deterioro de la función renal sin diabetes. Y también les aclaro que los cardiólogos están avanzando con estas drogas porque prácticamente los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa están entrando en el algoritmo del manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca aún sin diabetes. O sea, son drogas que van a ampliar su nicho a población no diabética con insuficiencia cardíaca seguro y con insuficiencia renal seguro también. Bueno, creo que podemos cerrar. Y para más información, lo buscan en la revista Evidencia cuando salga el artículo. Sí, para más datos. Ahora les busco los precios para ponerlos en el chat, pero andan por lo que les dije. Bueno, muchas gracias, Miguel y Karim.